Porque ella estaba con el miedo después de que se le fue el caballo, que estábamos allí justo en el arco esperando que bajara Santura allá para abajo, y ella estaba ya con el miedo y el caballo estaba aquí a mi lado, y nada más que se le movió una mina al caballo, pues ella, mamá, mamá, claro, ya estaba nerviosa, ya no sabía lo que estaba haciendo, y le tiró dos veces la boca y el caballo casi la tira para atrás, y yo en esa me quise tirar así, me pasé la pierna por encima de la montura para cogerle, para que no se le fuera, y me quedé estribado. Yo porque tengo flexibilidad, como tú sabes, hice así y se me quedó metida dentro del estribo del tío. Y apoyé esta en el suelo, así, pero a punto de me partió el tobillo. Sí, empezó a dar vuelta, cuidado, lo agarra. Tiene mucho cuidado. Los caballos. No cabe que me caiga yo, me estoy sola. Me cayó una de las veces porque mi hermana. Primero me metió por el camino. Y como iba tan asustado y todo, me dice mi hermana por el pueblo, y yo, por el pueblo mucho peor. Mi hermana, no, vamos por el pueblo, y yo, vamos por el pueblo. Pero no le diste cuerda, nada. Yo con ella sola va a ver que ella no hace nada. Si me tiraba estaba con buena, yo no me tiraba con buena. Una de las veces me tiró allí en el polígono, que también venía una yegua de frente y también se asustó. Y claro, yo para montar me estaba pasando un montón de gente y íbamos esperando. Y se paró la novia del gordo que estaba con el gordo. ¿Te ayuda a montarte? Y digo, no, yo me monto sola. Y allí me monté, yo me monté al fácil y todas las veces que me tiro, todas las veces que me monté. Vamos, a mí me da igual, quería la romería otra vez toda subida, lo que pasa que digo, no es lo mismo que me caigan las romerías, que mi madre y todo ya estaban allí comiendo y todo, y ahora me pasa a mí algo, y nada más que me tiró una vez, en verdad, bueno, Sally, no sé, en el ¿qué tal? no se votó, iba muy bien. ¿Cómo estás, compañera? Íbamos con la paloma de Pareja, que iba con nosotros. Y alguien más. Yo no te vi la romería. Y me acuerdo que por la mañana con nosotros. Como si no lloviera. Mi hermana fue con el caballo. ¿No querías verme? Sí, pues yo sí que te vi. Yo iba andando por el puente y tú pasabas. Sí. Con la yegua, No, yo cuando tuve el crío, un poco yo le llevé algo de coche, pero cuando estaba por el crío, no tenía salsa. la romería lleva la yegua, y subieron el caballo. Por decir pasa No, yo tu cuñado Santi es listo. Ah, y luego para el otro día. No, yo no. Sí, él no sé, Porque va allí tirado, ¿sabes? Los trago con Miguel, los trago para atrás. Ahí ese día ya no me hizo mal caballo. Pero se asustó de algo que no votó porque yo fuese a realidad, si eso fue ya en la primera cantilla que se abre. ¿Se viene? Pues luego. Pero por qué ha salido primero. Pues luego. Porque está el primero. Creo que estoy en mejor ubicación que antes, ¿eh? Aquí vemos más que antes. Sí, Rulova, sí. ¿Tú lo viste el otro día que le metió a Javier mejor en los tiempos y ¿Lo viste eso? y tal? ¿Tú viste? Gracias. ¿Cómo va? Entonces le metió más. Es que yo me quedé. El último tramo. Es que es un último. Y lo dijo, ¿eh? Y usted no creo que se haya quedado mal. No creo que haya estado. Segundo. Y el último tramo. Y el segundo levantó y le metió todavía 4 segundos más. Que ten cuidado con esta vez. Rayo. Rayo. Hostia, A ver, coño. ¿Te has fijado, Rayo?
Nadie que toque lo hace. Pero pasa para adentro, no te quedes ahí. Guapo, Hay otro que se llama igual que tú. Este no es espectacular y no es tal y cual, pero es como Pepe, es tipo Pepe López. Sí, hombre, bueno, sí, pero que digo que tiene años. El modelo tiene años. A mí me gusta más la función de... cohete. ¿Te gusta el cohete? Me gusta más cachón, porque es una mezcla. Es una mezcla, va espectacular, pero también va por un sitio, acaba rally. Tramo urbano y después de Me rallies. gusta mucho verla, pero tampoco está Es el tramo urbano. Sí, sí, porque no le salen los tiros. No, digo, el otro... Tanto como salió ahí, es que tú vas a mover los apreciados. Y ya se pone de abajo. Y lo que hizo ahí, que hizo así, eso es obra de tío que sabe conducir. Y eso pierde tiempo. Pero eso pierde tiempo, ahí pierde tiempo. A ver, que es un... que tienes que... el coche de la... Pues si ves a Efraín antes, ¿cómo entró? Bueno, el tren aquí... ¿Aquí? Exagerado. ¿En esta de aquí? Exagerado. No. Yo estaba ahí arriba y lo vi Y yo estaba arriba. Descolocado. Este tiene una costumbre, esos rebiscucos y pegándolo, y eso pierde. Y el sol y... Es espectacular. Se va a tomar los padres, tío, que no, que el coche no se descoloca tanto, pero es como... Y ahí dejaste atrás un par de segundos y ya, a ver qué hiciste. No, y los rallies estos, los tramos estos van a la décima. Sí, te quedan los tres en el mismo segundo, los cabrones. Es que Con tres estilos de conducción totalmente diferentes. no, pero este es exagerado, este es brutal. Y los que pagan... Además va primero y se calienta. No, ya la puede liar. Tiene una calentura impresionante. Es que otro cero aquí ya lo mata. No, pero... ¿Cuántos que quedan? Yo creo que no lo va pensando. ¿Eh? Si lo pones pensando, acabaré más rápido. Yo creo que no lo va pensando cuando va conduciendo. Por eso decían que el Toyota aquí que estos rallies... Ahora no le va a meter tanta comida. Pero viste cómo lo hizo Rebeño, que se pasó igual. Ahora no le meten 8 a este, ¿eh? No, ahora pasó como un tiro. Pues sí, ahora sí. Y el cohete pasó de pasar, esto pasó muy deprisa. Y el primer también. Los reveses no valen para tomar. Bueno, a ver el fren ahora, a ver el fren antes pasó por aquí. ¿Esa de ahí? ¿Cómo la hizo? Cuidado. Quería ir tú ahí arriba, una kilometrada. ¿Por qué? Lo guapo que tienes aquí, ¿sí? ¿Por qué trae el coche blanco de fren ahora? Era el de Ares. Ah, era el de Ares. Sí, pero en el Princesa salía con el azul, así, como de Hyundai y tal, y este es blanco, este es... El princesa salió con uno que no era el de Ares. Bueno, la cabeza. Y luego esta gente... Escucha una cosa. ¿Que cayó? Sí. No hay quien le siga ritmos. Igual vale más... Sí, vale más parar. Pensar un poco. Un año igual ganas dinero, ¿eh? Sí. Bueno, jefa, ¿dónde estamos? Quédate aquí, no te vayas, ¿eh? Te lo perdiste a los principios. Gili, te lo perdiste a los principios. Ahí te va. Deslizó más antes.
deslizarse. Sí, antes deslizó más. Pero pasó bien, Como las traga, ¿eh? Ahí arriba ahí tiene que haber curvas guapas, ¿no? Ahí sí. Hay una muy cerrada entera a la izquierda, tienes que frenar para algo casi entero. No tiene como cuando nos rompió, los no se van a batir. Sí, yo creo que está en mejor posición ahora que antes, ¿eh? Pasar ahí a sus velocidades ¿Qué tal entrena? además anden al segundo. Vaya, mira, apúntalo para la posibilidad. Es que no me da la pena. No está pendiente. Si lo hacen siempre. No me pongo delante, no, me quedo aquí yo. No, tranquila. A nosotros no nos da tiempo a ir allá. O cruzas por el Prado este y ves 10 o así, cruzas. Es a las 9:20. Si sales ahora llegas, ¿no? Sí, ves 10 o así. Saltas el Prado y por ahí para abajo. No estoy en trayectoria. No, estoy fuera de trayectoria. Mira el tramo. Lo que hace, no estoy en trayectoria. No, es un interior. No, estoy fuera de trayectoria, estoy. Y luego metiéndole dos a cohete y cacho al mismo tiempo. No, estoy fuera de trayectoria, estoy. Míralo. Yo Estoy fuera de trayectoria. Comparado con que Ruilova Este es el del año pasado. le has metido 2 segundos clavados, 2,00, tanto a cohete como a cachón. Te han hecho el mismo. No, Doca, usted bien, estoy aquí, no estoy en trayectoria. Es un interior. Sí, 2 segundos en el intermedio. Y ya viste cómo pasó por aquí. ¿Ya viste el vídeo? Que no estoy en trayectoria, estoy fuera de trayectoria. El otro es fino, el otro es fino. El otro yo me acuerdo de ver tramos de. Saca los tiempos. Cuando jugaba ¿Cómo va cohete? de por ahí cerca. ¿Quién marcó el cascohete? ¿Quién marcó el cascohete? ¿El Escara quién lo marcó cohete? Lo marcó. Bueno, todavía no Ruilova. Bueno, no terminó, pero en el intermedio Ruilova. Hostia, y cohete y el otro A la misma décima clavada. Tanto bien tramo, todavía no sabemos nada, está en tramo. Cohetes en tramo todavía. Sí, cohete va por las paredes. Iba que no cogía. Como un elefante en la cacharrería. Tú Ruilova, chaval. Es maluco y los otros dos. El cabrón cogió esa costumbre y se la quitó. Y no sabe agarrar al volante y dejarse que mete la cabeza adelante y punto. Los sueltan a cada 2 minutos. Y ya casi. Debe ser el Pérez, el Sergi Pérez este. A ver Mora, como... El Mora también es bueno. Mora es bueno, sí. Tiene que ir cogiendo vueltas ahí. La metió Ruilova cohete 1,8 en el final. Joder. Cuidado. Cuidado. Muy bueno. ¿Quién va primero, Ruilova? Sí. Pues verás, lo va a dislocar para mañana. Lo va a poner loco. Ahí no fue nada, pero ahí levantó un poquito. ¿El Mora no está fino? Bueno, anda, oyes. Se ve que queda mañana, ¿eh? Sí, Oca, lo que lo apunta maneras. Vamos, eso está más calculado. 8 sobre tal, 7, hay 32. ¿Este que ha pasado ahora quién era? Este... Ahora viene... Ahora viene Sergi Pérez, me parece. Era el otro Citroën C3, era. Este era... Aquí está llegando, no llega.
Llegó, cachón. Compartir el vídeo y dar tata a la pantalla. Sí, los conozco al juez. Los conozco, O sea, le recuperó los dos que le llevaban el intermedio. A Muñiz, Le el metió uno más. que pasó, un tal A Muñiz. No sé. Sí, Álvaro Muñiz. En el Sí, el que pasó ahora Álvaro Muñiz era. En el intermedio de la subida le metieron dos, en la bajada recuperó los dos y metió otro más. Fueron los dos, Y metió uno más. Igual va un poco más justo. Hombre, no jodas. No. ¿Cómo se llamaba el otro guaje que salía con coche de Esti? ¿Otro coche como Esti? Este era un Hyundai, ¿no? Sí, el otro guaje que salía. Fue con el que salió Fren en Princesa. Sergi Pérez. No, el otro guaje que salió. Sergi Pérez. No, pero estaba corriendo con el otro coche igual que Esti, que lo dejó. ¿Cómo? Perdón. El otro guaje que estaba corriendo con Hyundai igual que Esti, que lo dejó. Que paró ahora, el Iván Ares. No, otro que había. Otro. Que corría con uno igual que Esti. Ah, el chavalín. Sí, pues fue con, ¿Cómo se llama? Sí. fue con el que salió Esti en Princesa. De Fren. Sí, corre Ordóñez, sí. Joder, ¿y cómo va, tío? ¿Y cómo va Ordóñez? Cuidado. No, es una evolución tal, pero el arte una evolución. Es ahí de Daniel Alonso. ¿Cómo sube? ¿Cómo sube por ahí para arriba? Y el crío que lleva el otro Ford, 17 años. Gil No tiene carnet. Gil Membrado, sí, sí. En los enlaces el copiloto conduce. Sí. Estaba mejorando. Creo que es este. ¿No? No, hay uno en el medio. Cuidado, chavales, Hora y media. Llegamos de sobra. Queda una hora para que empiece ya. ¿A qué hora es? ¿A las 9:30? A las 29, pero es que hay que llegar con rápido. hay que aparcar y... Hay que aparcar y subir. Yo voy a ver todos aquí. No, Llanes ahora hay que se meta. Llanes ahora olvídate, no hay que se meta Llanes. Habría que dejar encima la cena y corriendo. Si viéramos la edad de ellos, A mí me gusta ir a ver. El Villa Llanes, el Rally Villa Llanes. ¿Ves? No, Asturias. ¿No son Rally 3? este es un Rally 4, me parece. No, el 3. Son Rally 3, 3. 3. Son 3 y un 4. Me parece que sí, son 3. Y el 3. ¿El que lleva el vertical? Sí, los dos manos. Los QE. ¿Y estos son los italianos o Alquilados, alquilados. Matrícula de Polonia. ¿No? Sí, de fuera, sí, los dos. Alquilados, si pega el zapatazo. Claro, Está seguro. dejas una fianza de... Bueno, dejas una fianza... Dejarás una fianza potente y aparte el compresor. Hacer un seguro, pues si no. Tienes una prima de riesgo más al valor. Esta gente monta una vez cada muchísimo. En esta hostia lo mismo que se hace. El año pasado corrí con un... Bueno, el año pasado este año.
Buah, cuidado. Que si lo tripábamos lo tenía que pagar. Pero no hicimos prima de seguro ni nada. Pero no hicisteis ni franquicia ni nada. Como un poco más. Lo único que me respaldé, que yo tenía un Clio 3, un R3, y le dije, digo, mira, pues lo cargo que llevas el Clio 3. Sí, yo no tengo los 48.000 de efectivo y tal, pero los arreglaremos como sea. Con el Clio. ¿Y qué tal? Nada, hice 2 tramos con él. O sea, cuando salí de la asistencia rompió el diferencial. Y no lo terminé. ¿Y ahí qué pasa? Ahí quedamos en que él me tiene que dejar el coche en otro rato. En otro lado. Chaval, que se lo alquilé. Claro, evidentemente, 2 tramos no. Sí, no fue Y te jodió además. Venga, Pepe, mete y otro. Aquí se puede salir, ¿cuándo salieron chavales? ¿Sabes por ahí dónde? Sí, el frao este, pero tiene corriente el pasto. Sí, ten cuidado que he visto 2 hilos, no uno. Venga. Venga, Venga, adiós. hasta luego. Tú borraste el vídeo del SAT, yo lo borré sin querer. ¿Eh? Tiene trampa. Me lo pasaste. ¿Ves cómo van, Ili? No pasa que. ¿Cómo está de luz? ¿Se ve bien o cómo está? Hoy no veo por la luz. Yo tampoco, estoy todo cegado. Vale, se ve bien, vea. Sí, sí, buena aplicación, sí. La verdad que es buena aplicación. Nada, gente, compartir el live y ya está la pantalla. Y mañana seguimos. Lo que más disfruté fue, porque después el coche no me disfruta mucho más, pero justo antes de que partiera metí un salto con él en un bastante en un pueblo. ¿Qué rally? ¿Dónde es esto? No, Extremadura. Pero vamos, no los tramos, me ha dejado de hacer. Sí, yo creo que es mejor posición ahora donde estoy que donde estaba antes. Estaba antes es la zona rápida, pero aquí... El otro día estuvimos en el Princesa y mucho más extremeño. Corría. Extremeño hay mucha afición. Era más espectáculo con el 200. Casi, que más que en Andalucía. Yo casi siempre corro en Extremadura. ¿Y tú de qué parte eres de Andalucía? Ella es de un pueblo de Sevilla y yo de un pueblo de Huelva. Pero estamos al norte casi pegados con Extremadura. Arriba, ¿no? Sí. Entonces, pues los tramos, mucho, o sea, todos los radios los tengo mucho más cerca los de Extremadura que los de Andalucía. Yo voy a Palos algo de vacaciones. Entonces pasas por mi pueblo. Cuando bajas por abajo, el primer pueblo de Andalucía es Santa María del Campo. No sé si te suena. Y eres de ahí, tú, ¿no? Sí, perdónate la vida mucho. Sí, hostia. Yo lo que me prestó mucho y este año de Pravia, de campeonato de Europa histórico. ¿Entonces conoces a Cristóbal de Sierra? Nunca vi semejante. Palacios. No. El cordobés, que corre. ¿Con qué coche corre? Un Sierra Corvor. Y tú estás mirando por si acaso, ¿eh? Ya, es que yo en Andalucía no me he corrido 2 veces el rally de Sevilla. En Andalucía no he corrido prácticamente, siempre corro en Extremadura. Los de Extremadura os conozco a todos los pilotos. Salió, bueno, llovía. No me quiero imaginar el salto de ahí al final, ¿eh? Tiró 2 postes en el pozo, uno de madera y otro de hormigón. Y sabía caído en esos postes y se le enganchó a un paisaje. Pero bueno, no hizo gran cosa. ¿Ves cómo levanta ahí? Los otros llegaban arriba
a Claro. fondo. Está diciendo, hasta que no acabe el rally no bajo. Es que hay en Llanes un tramo urbano ahora. Sí, sí, no pero hay problema, lo entre veis. que vas y aparcas y... No, es que no encuentras una aparcar ahora. Ahora olvídate, ahora no encuentras aparcar ahora. En ningún lado. Bueno, ¿y mañana qué tramo aconsejáis? Yo no puedo venir a mañana. Y es que a Llanes vine hace años y tal, en Nueva Labra, ese es el típico. ¿Está el que tiene las horquillas? Yo vine a Llanes hace muchísimos años. Yo no te puedo decir, te dirá mejor esta gente si los conoce. ¿Cuál que te las horquillas a ver? Yo no me puedo acordar. ¿Dónde queda? En Andalucía te puedo decir, pero aquí en Asturias no. Cogiendo pie izquierdo. Entonces, ¿cuál recomendáis para mañana? Nueva Labra. ¿Nueva Labra? Sí, sí, voy a ir yo por la mañana. Y luego voy a ir al de Huelna. ¿Y Nueva Labra qué vas? ¿A la salida? La salida. A la zona de abajo, Un ¿no? poco más arriba, un poco más arriba de la Portín, salida. aquellas curvas de arriba. Sí, 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 sí. Algo que el puente a veces... Yo fui un año. En aquel puente a veces suelen pegar, se lleva muy rápido. Sale y al poco de la salida hay un puente así muy estrecho y tal, que ahí hay mucha gente, ahí hay, aparcas tal y caminas pues como de donde aparcamos ahora aquí, poca cosa. Y ahí ese es chulo, ¿sabes? Porque hay como el monte así muy cerrado y ruido y tal, es una zona muy guapa. Casi vuelca. Entonces, ¿cómo he dicho que se llama ese tramo? Nueva Labra. Nueva Labra. ¿Y por la tarde a cuál? Hay dos, hay el Buelna y el Peñatú ese, ¿no? Están cerca. uno. Cerregandas y Peñatú. ¿Eh? Cerregandas y Peñatú. No sé, yo no... ¿Cuál es más guapo de ver? Yo voy a ir a la bajada de Huelna. La bajada del primero, ¿no? Sí, Del primero de la tarde. sí. Tiene una horquilla muy abajo, casi llegando a meta del puente, y tiene una horquilla muy cerrada. Y es todo para abajo y lazadas. Es. Ah, bueno, sí, hombre. Bueno, hombre, va. ¿Sabes cuál es el Peñatú? Peñatú es el antiguo Siejo Puertas. Sí, sí, sí. Sales de un poco más arriba de De Huelna, ¿no? de Puertas, Sí, de más arriba. Sí. Llegas arriba al Cuchillón, pasas todo Noriega en Claro, que antes en Noriega se hacía la Chicán, pasas todo el Claro y llegas arriba al cruce. Te tira para Villanueva de frente, que ibas para Siejo, y a la izquierda para Colombres. Giras a la izquierda para Colombres y a la entrada del pueblo de Colombres, a la izquierda otra vez. Otra vez para la izquierda. Y termina ahí donde está el punto limpio. Ah, pues iremos a eso. Detrás de esos tres. Aquí sí que hay muchísima más afición que en el sur. Sí, hombre. Sí. Y luego tenemos los tres gallitos. Estaban corriendo en Canarias y estábamos en un rally sprint ahí en un pueblo viéndolo y tal, y estábamos con los móviles. A ver, gente, aquí ya se ve de noche, pero bueno, yo sigo para enfocadas y enfocando para arriba, pues algo todavía veis. Así andábamos. Pásalo por debajo. Pero Ruiloba. Y Ruilova. Y Cohetes son del mismo pueblo. De Pravia. Son de Pravia los dos. Y si Ruilova corrió una copa, el volante FAPA, que se corre con los tuyos que hay, que son todos iguales, con las mismas ruedas. Y corrió el volante FAPA. Ahí un poco, luego le puso pasta a Daniel Alonso para correr con unos en coche y tal y cual. Y iba ahí 4 días. Y anda el hijo puta que...
preciosos, chaval. Hermoso. La de Ruilova, esa es la historia que tiene Ruilova, ¿no? No, Ruilova fue al RAD, se jugaba la Copa Suzuki, Sí. fue al RAD el sábado, ganó la Copa Suzuki. Vino a ser Rally de Asturias, que se jugó el Volant Fapa y ganó el Volant Fapa. Y ganó el Volant Fapa. Y estuvo toda la noche viajando. Sí, sí, Bajóse de un coche para otro. Para otro. Sí, sí, sí. Desde el RAC, desde Cataluña. Desde hasta Cataluña aquí, para acá. Luego él es camionero, ¿eh? Sí. Él anda con un camión por semana y tal. Eso se lo a la ruta. Porque estos otros ya, bueno, viven de eso y tal. Son más sin bicicleta que sin gimnasio. El que está con Teo Martín ahí a capricho. Claro, Es un deporte muy caro, tío. Correr cualquier rally vale muchísima pasta. Pero aquí todo el mundo corre, hay muchísima más afición que en el sur. Mucha más. Donde más coches de rally hay, creo yo, en Extremadura, es en Almendralejo. No sé si te suena ese pueblo. Estos eran estos que estábamos el otro día, con ellos, eran de Almendralejo. Claro. Eran, Allí puede haber- Y había tres y corrían los tres. Allí Había- puede haber en Almendralejo tranquilamente como... ¿Almendralejo cuántos habitantes puede tener? 25 o 30.000 habitantes. Pues puede ver. haber como 50 o 60 coches. ¿Veis algo? ¿Sigo con live o cómo eso? ¿Vosotros decís? Allí se... Bueno, este año es el campo. ¿Veis las luces nada más? Cuando el foco así para arriba, lo que veis. Cambio. Sigue la Toyota. Ruilova corrió allí el año pasado con el año pasado Ruilova llevaba un Fabia, puede ser, ¿no? Ruilova, no, el Citroën, yo creo, el año pasado, ¿no? Creo que sí. 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 Lleva 2 años con el Citroën. Sí, el Citroën lleva así. El Vienes. Es el Rally Vienes. Esto es el tramo de la tornería. Bueno, sí, se ve la luz del coche, pero bueno, cuando pasa, pues oyes. Pero presta la focada también, ¿eh? Aunque no se vea bien, ¿Qué? la focada de noche presta mucho, ¿eh? Cuidado, ¿eh? Entonces sigo con el live. Hoy no ponen ningún futuro en el Instagram. Y le dije, a ver si llego. Y ahora que lo he puesto antes, dice, me manda Víctor y dice, ya hay algo de futuro. Recordad, el lunes a 9 de la noche, un Rally Inside más, España, Tú le metió cachón a Javi Villa. con Ili Caro y yo. Aquí en TikTok en directo. Y antes un minuto. Lunes, 9 de la noche. Vamos al... Damos la Copa Pillo. De tractores, los tractores. Me encanta cómo van. Hay un chaval de Andalucía corriendo la Copa, de copiloto, es el Román. Dame pipa, Rayeto. Dame pipa. ¿Cómo lo veis, chavales? Antes saltó un pavo que corriendo y digo yo, meca, no puede ser, se parecía a tú. Yo corriendo. Calla, que me mareo. Vamos ahora. Cuando mañana, pues es la primera... Sí, claro que es la primera conectarte, vamos. No quepa duda, que tú eres la que te conectas. Vamos allá, venga. Vaya flash que hay ahí, ¿eh? Ya,
Pensé que había un radar ahí, con flash ese, ¿eh? ¿Durísimo de noche? No, anoche la pasada. Un rally así de noche con la focada es una pasada, vamos. Otro saco así. Vamos allá. Cuidado cómo va esta gente, cuidadito cómo va esta gente. Estos son 4, ¿verdad? Los 308 estos no tengo ni idea. Sí, Rally 4. Sí. Esto sí. Se ahoga por ahí para arriba. Es que la curva que está ahí, cuidadito, que es mala, Está cerrada de izquierdas, para entrar en derecha, Cerradona es. Luego de nada, ya haces una de izquierda, luego ya haces la cerra para arriba. Vamos allá. Venga, lo tenéis. Va a quitar pie, ¿eh? Ha tocado con pie izquierdo, pero... Un Rally 4 de esos guardará 60-70 mil eurillos, ¿no? Por ahí. Vamos. Pero te digo una cosa, yo todos estos prefiero más el Sierra que el de Santa María. Sí, ¿eh? Yo soy Cosworth a muerte. Tú eres de Cosworth, ¿eh? Hombre. ¿Ese Sierra fue de Bardolet oficial? Puede ser. Creo que sí. Porque lo estuve viendo yo en Llanes, en el parque cerrado, y estaba firmado por Bardolet. Sí, creo que sí. Creo que sí, que fue el de él. Es un Cosworth, ¿no? Sí. Yo cuando lo he visto antes digo... Y el Renault 11 Turbo pasó, ¿eh? Ha pasado, yo lo he visto desde la salida y digo, ese aprieta, Cuidadito como a pistolo. Pistolo era este, ¿eh? Cuidado como a pistolo. Pistolo Cuidado. de aquí, de Asturias, que corre con un 106. Y este rally lo está haciendo con un 208. Va muy bien. Sí. Cuidadito. Pistolo allí, el coche, cuidado, ¿eh? ¿Cómo se adaptó a él, Cuidado, Armado... ¿Cómo se adaptó a él? Vamos, es un buen chaval, a mí me cae más bien. Vas ahí a verlo a los Rally Spring y tal, un tío muy accesible y tal. Saluda siempre Es que contento, siempre sonriendo, siempre... el 106 a Pablo y queda pequeño ya. Tía, cómo va con él. Ya Sí, pero vamos. claro, es un coche que... Va por el aire con él ya. compañero de Vinges en su día. Nos pedido el Sierra, ya ves cuando venga. Vas a sentirlo enseguida cuál es el Sierra. Vamos. Ya luego de salida.
¿Qué tenemos después, Gallego? ¿Cuándo es el de la felguera? Me ha dicho ya lo que Ahora hay que ir, que es bueno, hay caliente, de verdad. compramos un puto Ahí bote de abiertas. arroz, Sí, Rayito, nos tienes aquí a palo seco, Oye, bueno, que pasemos ahí una curva espectáculo. Me ha dicho Aníbal. Te queda muy poco, ¿eh? No sé cómo va Aníbal, tengo que mirar la clasificación luego. 2 años y 3 horas. 2 años y 3 horas. No sé cómo va Aníbal. No hay que cambiar. Aquí era de noche. Veis las luces, pero bueno. Nos traemos lo mejor. Cuidadito como balada, ¿qué? El Adam este corre, ¿eh? Es un Opel, ¿no? Sí, un Opel Adam. Los Opel Adam corren un montón, tío. Bueno, gente, yo sigo aquí al pie del cañón. Ya os digo, ya es de noche. Veis bocadas. Él andaba con muchas divisas que está. Ah, sí, el amarillo aquel que sí, claro, claro. Verde, te estoy hablando Bueno, de verde. Vamos a ver, da la pantalla y compartirla ahí. Bueno, la ya de noche. Pero bueno, ahí tenéis. Venga, vamos allá. La salud. No te digo, Aníbal no sé cómo va. Está corriendo dentro del otro ayuntamiento, pero no sé cómo va. Aquí, ¿qué? Aquí el duelo lo tiene entre Freddy y Pablo Acebo. La gente no está aburrida. Tenemos el coche ya para quedar. Todos los que están aburridos se van a trabajar conmigo el lunes. Le voy a dar ramas y troncos y palos y esas cosas. Rayito, ¿quién te vería con el suegro ese? ¿Quién te vería con el suegro ese? Ahí viene Acebo. No, le da Freddy. ¿Quién era este? Pues era Freddy, pues era Freddy. Freddy o Arenas. ¿Lo viste? Lo visto y no visto. El negro. Pata negra, hombre, era negro. Gallego, que te volcamos el coche, ¿eh? Vaya, vaya. Qué jodido. Es que sin material móvil va súper mal. Sí. Llegáis. No, sin material después no vamos a llegar. No vamos a llegar. ¿Ves? Vosotros la moza un rally, Geray. Es que se me cabe sin batería. A ver, pues vamos a llegar corriendo a dormir. Rayo va... Sí, tú sabes. Rayo se duerme ahora aquí en la salida de Llanes y hasta casa. ¿Eh? Bueno, ahí en el coche de cargador. Rayo, si se echa por el asiento, ahí queda. A ver, gente, ¿qué tal veis el live? ¿Sigo por aquí emitiendo o corto? ¿Cómo lo veis? A ver. Opiniones. ¿Veis algo? Y no, y para poner los arneses. ¿Seguimos con la focada? Era la racha para poner los arneses. Hyundai. Estos ya son los Hyundai.
agua. Y con la mariposa también, con el boletín. Bueno, entre la Toyota y la Hyundai y la 208 Sí, hombre, bueno. va salvando el tema. Hay coches, sí. No, Toyotas hay muchos, ¿eh? Sí. Hostia, Sí, en sí, la sí. primera pasada pasaron Sí, muchos. sí, muchos, muchos, sí. Y bueno, tampoco son buenos de ver, pasan bien. Hay pilotos buenos ahí. Sí, sí, no. Mayor nada. Los portugueses estos son muy calientes, son muy... Y el paraguayo, el Bruno Gulacia. Va el primero de la Copa, el Bruno este. Creo que... O ahora no, No, me parece que no, me parece porque que no. al principio empezó yendo el primero, sí. Ahora igual está el Javi Villa ya. Es como cuando Vilareño venía Sí, no, claro. aquí, ganaba siempre. Claro, venía con la barquetona de ella, Pero el momento que siempre se... no Vilareño. Que gente no veis nada ya, ¿no? Ya vamos. Ya las luces y poco más. María, entonces ya se acabó. Ahí ya la tontería y ahí la ya chiquita. Ay, yo voy para la compra hoy. Estamos dentro de la Copa Hyundai ahora mismo. Malos Hyundai. Bueno, gente, opiniones. ¿Qué hacemos? ¿Seguimos con live o qué queréis saber? Bueno, empezamos viendo lo que traía atrás. Porque ya viendo que no veis nada, vosotros decís. Nada, de noche no se ven, ¿eh? No, no se olvídate, ya luces y ya me vas. Tu puta madre. Como te pego la botella. Voy a ver que vas con José en el coche. Quedan más cosas. Que no me lo van, yo no sé. A ver si me da para verlo, pero no No veo nada. Claro, es que yo lo que hablamos. Yo si tome la curva bien o arraso. Claro, claro. Muy largo bajando, Sí, Bueno, gente, uno más y cerro live. Porque ya no veis ya. Entonces nada más quedamos luces. ¿De acuerdo? Recordar, lunes, 9 de la noche, Rally Inside más España. A partir de la noche en directo, en TikTok. Pilotado por Lili Caldo, por Igi Caro y copilotado por el servidor, por Miguel González. Para que nos mañana por ahí. Bueno, gente, muchas gracias a todos. Y nada, mañana nos vemos el tramo de la hora, ¿vale? Venga, paséis buena noche. Hasta mañana.